Hola, muy buenos a todos, alumnos y alumnas de Centro de Estudio Madrid. A continuación vamos a ver un vídeo resumen del tema 3 de prevención de riesgos laborales. En esta primera parte veremos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, donde nos piden una serie de capítulos, afortunadamente no nos piden la ley entera, y veremos detalladamente a continuación en este resumen. En concreto son el capítulo 1, 2, 3, 6 y 7. La Ley 31/95 de 8 de noviembre se configura como el pilar fundamental en el ámbito de prevención de riesgos laborales, teniendo como objetivo el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Esta Ley 31/1995 está inspirada en una directiva del ámbito de la Unión Europea, es la Directiva 89/391. Esta directiva dio lugar a la transposición en nuestra legislación actual de la propia ley que estamos viendo de prevención de riesgos laborales. Otras directivas significativas son las que se recogen a lo largo del tema, como pueden ser la Directiva 92/85, la Directiva 94/33, la Directiva 91/383, entre otras, relativas a la protección de maternidad, tratamiento de relaciones de trabajo temporales y empresas de trabajo temporal. Esta ley 31/95 se va a configurar como una referencia legal mínima teniendo un doble sentido. En primer lugar, se va a configurar como un marco legal de referencia en el ámbito de prevención de riesgos laborales y a su vez podrá servir de soporte básico en esta materia. ¿Qué elementos básicos tiene esta ley? En primer lugar, vamos a partir de una planificación de esta prevención de riesgos laborales. Vamos a continuar realizando una evaluación inicial de estos riesgos inherentes al trabajo y una actualización periódica. Ordenación de la medida de acción preventiva que tiene que llevar a cabo tras esta evaluación inicial, siguiendo de un control de la efectividad de estas medidas que hemos acordado y, en último lugar, tendremos la información y la formación de los trabajadores. Información y formación serán dos palabras que siempre van unidas en el ámbito de prevención de riesgos laborales. ¿Cuál será el ámbito de aplicación de esta ley y sus normas de desarrollo? En primer lugar, dice que se da aplicación a las relaciones reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, los trabajadores autónomos y las sociedades cooperativas. Si es importante donde es aplicación, más importante es aún si cabe donde no será de aplicación. Esta ley 31/95 dice que no será de aplicación aquellas funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, fuerzas armadas y actividades militares de guardia civil, y servicio del hogar familiar o servicio doméstico. Esta parte es importante, es susceptible de pregunta de examen y sobre todo el punto 2. El punto 2 para que sea correcta, donde no es de aplicación esta ley, es la alternativa que nos ofrezcan tiene que ser la respuesta completa, es decir, tiene que ser servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Recordar que es importante donde sí será de aplicación y donde no será de aplicación. A continuación nos ofrece una serie de definiciones, son una lectura comprensiva, tendremos que memorizarlas. Ya sabéis que todo lo que son definiciones, conceptos, fechas, sedes, organigramas son susceptibles de preguntas de examen. Vamos a dar algo más de importancia a la definición de riesgo laboral grave e inminente y a los equipos de protección individual, que se recogen a lo largo del tema y se van repitiendo. Respecto a las normas reglamentarias, será el Gobierno quien va a regular estas materias, como pueden ser los requisitos que deben de reunir las condiciones de trabajo, limitaciones o prohibiciones que van a afectar a estos procesos y exposiciones laborales que pueden entrañar un cierto riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores. También va a regular los procedimientos de evaluación de estos riesgos, la modalidad de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención. Servicios de prevención que no nos lo piden propiamente en esta Ley 31/95, pero que se irá apareciendo en el Real Decreto 67/2010 de la segunda parte que veremos a continuación. Y tendremos que conocer parte de estos servicios de prevención. Va a regular también reglamentariamente el Gobierno las condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos y, en último lugar, el procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se llamaba antiguamente Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
El Real Decreto 903/2018 de 20 de julio es el que modifica parte de este instituto y entre esas modificaciones se recoge la denominación actual, es decir, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, todo lo referido si viéramos en otros manuales, en otros textos, como referencia Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, se entenderá que se refiere al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como recoge propiamente este Real Decreto de modificación. Este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se corresponde como el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, susceptible de pregunta de examen esta parte. En otras ocasiones se ha repetido esta pregunta con frecuencia. Va a realizar un apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. Ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en relación con las instituciones de la Unión Europea actuará como centro de referencia nacional. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá la función de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo una serie de funciones, como pueden ser vigilar el cumplimiento de esta normativa, tendrá que asesorar e informar a empresas y trabajadores, tendrá que elaborar, en el caso de ser necesarios, las demandas o los informes solicitados por una demanda producida en un juzgado de lo social, tendrá que informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, así como las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones. Tendrá que comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención antes mencionados. Y en último lugar, ordenará la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta que existe un riesgo grave inminente. Respecto a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se configura como un órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en esta materia. Estará integrada de una manera paritaria por miembros de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, así como organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Esta comisión adoptará sus acuerdos por mayoría y contará con un presidente y 4 vicepresidentes. La presidencia correrá a cargo del secretario de Estado de Empleo, siendo la vicepresidencia asumida por el subsecretario de Sanidad. La secretaría de esta comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, va a recaer en la dirección del instituto antes visto, de la dirección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano importante. Por último, reseñar que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo podrá funcionar en pleno, en comisión permanente o en grupos de trabajo. Esta parte es bastante importante y susceptible de pregunta de examen. Principios generales de la acción preventiva. Respecto a los principios generales de la acción preventiva, se configura en primer lugar el evitar los riesgos. En segundo lugar, tendremos que evaluar estos riesgos que no se puedan evitar. Habrá que combatir los riesgos en su origen y adaptar el trabajo a la persona. Se tendrá que tener en cuenta la evolución de la técnica. Deberemos sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificando la prevención en todo caso, o buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, condiciones de trabajo, relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales del trabajo. En el apartado H, importante y preguntado en ocasiones anteriores también, habrá que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y en último lugar, habrá que dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Plan de prevención de riesgos laborales. Bien, el plan de prevención de riesgos laborales lo vamos a entender como una herramienta en la que la prevención de estos riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la propia empresa en la que se desarrolle este plan. A continuación veremos una serie de conceptos, definiciones y puntos a tener en cuenta, como son equipos de protección individual, ya se ofrecía antes una definición, información, consulta y participación, y sabremos qué son las medidas de emergencia. Los EPIs, o equipos de protección individual, tendrá que ser a cargo del empresario quien adopte estas medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados al trabajo que se deba realizar y convenientemente adaptados a tal efecto
para garantizar la seguridad y salud de estos trabajadores cuando sean utilizados por ellos. Respecto a la información, consulta y participación, reseñar una pincelada donde el empresario tiene que consultar a sus trabajadores y permitir su participación. Este empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva que deberá ser repetida periódicamente. Respecto a las medidas de emergencia, tendremos que conocer, dos pinceladas también, que el empresario tiene que tener en cuenta el tamaño y actividad de la empresa. Tendrá que realizar unas posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, designando a personal específico, personal encargado que deba disponer de la formación necesaria para atender a la medida de emergencia en concreto. Como comenté antes, en el apartado de definiciones deberíamos dar algo de importancia extra a este concepto. Riesgo grave inminente tiene un apartado para el solo, donde dice que los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave inminente será el empresario el que esté obligado, en primer lugar, a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de este riesgo y qué medidas han adoptado para poder evitarlo. Cuando estos trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave inminente con ocasión de su trabajo, este empresario, si no adopta o no permite la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar por mayoría de sus miembros la paralización de la actividad en ese momento. Este acuerdo tiene que ser comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual tiene un plazo de 24 horas donde anulará o ratificará esta paralización acordada. Vigilancia periódica del estado de salud y la protección de los trabajadores. Respecto a la vigilancia periódica del estado de salud, decir que tiene que tener un carácter voluntario donde el trabajador preste su consentimiento. Podemos tratarla como vigilancia periódica de la salud o, dicho de otra manera, esos reconocimientos médicos. Bien, estos reconocimientos médicos, cuando se lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, el acceso a la información médica de carácter personal se va a limitar al personal médico y a las autoridades sanitarias sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas. El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador. Respecto a la protección de los trabajadores, la protección de los trabajadores se tiene que garantizar de una manera específica de los mismos, por sus propias características personales o estado biológico conocido, si disponen de alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, o son especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Si protegemos a los trabajadores en general, se hace una protección también, recoge esta ley, una protección a la maternidad y a la protección de los menores. Respecto a la maternidad, se contempla esta protección propiamente dicha a la maternidad en situación de embarazo o parto reciente y esa protección será a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de los trabajadores o del feto. Se podrá asimismo declarar el pase de la trabajadora afectada, la situación de suspensión del contrato, por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de 9 meses. Respecto a la protección de los menores, se va a prever antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos a cubrir por estas personas, siendo el Gobierno quien va a establecer las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de 18 años en trabajos que presenten riesgos específicos. Relaciones de trabajo temporales o duración determinada. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada tendrán que disfrutar de un mismo nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa, siendo la empresa de trabajo temporal la responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud, las famosas ETTs. En el apartado responsabilidades y sanciones tendremos que conocer que el incumplimiento por la parte de los empresarios de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales podrá dar lugar a responsabilidades administrativas, penales y a las civiles. Dentro del apartado de responsabilidades y sanciones se recoge la figura del inspector de trabajo y seguridad social, quien será el competente para ordenar la paralización inmediata de tales trabajos cuando se produzca una inobservancia de la normativa correspondiente. Aún así, la empresa podrá impugnar esta paralización, esta decisión de este inspector ante la autoridad laboral en el plazo de 3 días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 24 horas.
La paralización de estos trabajos tendrá que ser acordada, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones de materia y seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente. Hasta aquí el vídeo resumen de la Ley 3195 de Riesgos Laborales. Esperamos os sirva de ayuda y desde Centro de Estudio Madrid os animamos a seguir adelante, dando el 100% para conseguir nuestro objetivo de ser Guardia Civil.